¿Te apasiona la historia de romance, escrita bajo la égida de la pasión y el destino? No lo dudes. Sigue el canal. Hace 5 años, el mundo todavía parecía un lugar donde el amor era suficiente. Isabela Duarte era una restauradora de arte recién graduada, idealista, soñadora y tercamente apasionada por la vida. Ethan Moreau, por otro lado, era el heredero pragmático de una cadena hotelera europea, racional, disciplinado y alérgico a cualquier cosa que no pudiera preverse en un contrato. Se conocieron en Florencia durante una exposición de arte patrocinada por su empresa. Ella derramó café sobre su catálogo. Él respondió con una ironía tan elegante que la hizo reír. Fue la risa lo que lo atrapó y su mirada lo que la desarmó. 2 mundos opuestos, colisionando en el momento justo. En las semanas siguientes, lo improbable se hizo inevitable. Isabela y Ethan vivieron un romance que parecía un paréntesis de la realidad. Cenas improvisadas, besos en callejones italianos, promesas hechas entre sábanas y amaneceres. Él le enseñó a ir más despacio, ella le enseñó a sentir. Ethan, acostumbrado a controlarlo todo, descubrió el placer de perderse en ella. E Isabela, que nunca creyó en finales perfectos, empezó a pensar que tal vez existían, al menos mientras él la mirara de esa manera. Pero su amor comenzó a desmoronarse a la misma velocidad con la que había nacido. La presión de la familia Moreau, especialmente el padre de Ethan, cayó sobre él como una sentencia. «Ella no es una de nosotros», había dicho el patriarca, con ese tono frío que convertía el afecto en obligación. Ethan intentó resistir, pero el imperio que heredaría venía con cadenas invisibles, y cuando una restauración realizada por Isabela fue acusada de malversación de fondos, la prensa se abalanzó sobre ella como buitres. Ethan creyó lo que vio, informes falsos, pruebas plantadas, y no lo que sentía. Su último encuentro fue una noche lluviosa, en su estudio. Isabela lo esperaba con el rostro mojado por las lágrimas y la rabia. «¿De verdad crees que yo sería capaz de usarte así?», preguntó con la voz temblorosa. Ethan, empapado y dividido entre el deber y el dolor, solo dijo: «No puedo arriesgar lo que he construido, Isabela». La frase que lo mató todo. Ella se rió, una risa sin color. «Entonces me estás eligiendo a mí de última», de nuevo. Él no respondió. Simplemente se fue, dejando el sonido de la lluvia y su olor mezclados en el aire. Después de esa noche, el silencio se convirtió en rutina. Isabela se sumergió en el trabajo, reconstruyendo no solo cuadros, sino su propia vida. Ethan se hundió en la empresa y la culpa. Durante 5 años fingieron que el otro no existía, hasta que el destino decidió que todavía había algo que restaurar entre ellos. 5 años después, Isabela todavía recordaba esa despedida como si hubiera ocurrido ayer. El sonido de la lluvia, el sabor amargo del adiós y el vacío que se instaló cuando él cerró la puerta tras de sí. Ella había jurado nunca más permitir que un hombre, especialmente ese hombre, tuviera poder sobre su vida. Y, durante mucho tiempo, cumplió la promesa. Hasta ese correo electrónico. El nombre que parpadeaba en la pantalla del portátil la hizo congelar: Moreau Holdings. Por un segundo, el aire pareció desaparecer. Leyó el encabezado 3 veces, tratando de convencerse de que era una coincidencia. Pero no lo era. La invitación para encabezar el proyecto de restauración del nuevo hotel boutique de la empresa de Ethan Moreau venía firmada por él. Y peor aún, con una observación al final del mensaje: «Su reputación habla por sí misma. Espero que podamos trabajar juntos». Trabajar juntos. 2 palabras que parecían una provocación personal. Isabela pasó el resto de la noche mirando el techo, entre rabia y curiosidad. Quería borrar el correo, ignorarlo, fingir que nunca lo había visto. Pero algo dentro de ella, la parte que todavía dolía, quería mirarlo a los ojos y demostrar que estaba de pie, que sobrevivió, que ya no lo necesitaba. Aceptó el contrato al día siguiente, con el corazón acelerado y los dedos temblorosos. A veces, la mejor venganza era simplemente seguir existiendo, con elegancia.
Cuando el avión aterrizó en Lisboa, el cielo estaba nublado y el viento frío del Tajo parecía anunciar que nada sería simple. Isabela se miró en el reflejo del cristal del taxi. Cabello recogido, expresión serena, lápiz labial rojo, armadura perfecta. Sabía que Ethan estaba detrás del proyecto, pero se negaba a darle el placer de verla vulnerable. «Ahora eres otra persona», se murmuró a sí misma. Sutcliffe, frase sonó valiente, pero el estómago encogido revelaba lo contrario. El edificio de Moreau Holdings parecía una fortaleza moderna. Cristal, acero y silencio. Cada paso que daba en el vestíbulo parecía resonar más fuerte que el anterior. Cuando el ascensor se detuvo en el último piso, respiró hondo, y entonces la puerta se abrió. Ethan estaba allí. 5 años y nada había cambiado. La misma mirada fría, la misma presencia que llenaba el ambiente, el mismo hombre que la había destrozado. Solo que ahora había algo más, un brillo contenido en sus ojos, algo entre sorpresa y arrepentimiento. «Señorita Duarte», dijo él, con una voz demasiado baja para ser solo formal. «Señor Moreau», respondió ella, levantando la barbilla. La oficina de Ethan era exactamente como ella imaginaba, minimalista, silenciosa y perfectamente controlada. Todo en ella era predecible, excepto el hombre sentado detrás del escritorio. Ethan se levantó cuando ella entró, la mirada firme, sin disimular el impacto. Por un instante, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Su olor, madera, café y algo indefinidamente caro, trajo consigo recuerdos que ella juraba haber enterrado. «Ha pasado tiempo», dijo él, como quien prueba sus propias palabras. «5 años, para ser exacta», respondió ella fría, posando la carpeta sobre la mesa. Él inclinó la cabeza, el tono entre ironía y admiración. «Veo que todavía eres buena con los números. Y usted sigue siendo excelente, fingiendo que no debe disculpas». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Ethan respiró hondo, desviando la mirada por un segundo. Una pausa mínima, pero rara. Aparentemente, ambos hemos evolucionado. Algunos aprenden a crecer, dijo Isabela sin sonreír. Otros, solo a esconderse mejor. La reunión comenzó como una danza milimétricamente coreografiada. Ella hablaba de texturas, colores y materiales. Él, de plazos, costos y reputación. Ninguno mencionaba el pasado, pero cada frase parecía llevar una capa de resentimiento disfrazado. Cuando Isabela mostró las primeras proyecciones digitales en la tableta, Ethan se acercó. Su brazo rozó el de ella, un toque breve, pero suficiente para reavivar algo adormecido. Ella contuvo la respiración, sus dedos congelándose sobre la pantalla. «Disculpe», dijo retrocediendo. «No hay problema», respondió él sin moverse. El tono era neutro, pero su mirada, demasiado intensa para ser profesional, contaba otra historia. «No esperaba que aceptaras este proyecto», confesó Ethan, apoyando las manos en el escritorio. «No lo hice por usted», replicó Isabela, demasiado rápido. «Claro que no». La ironía en su tono la hizo estremecer. «Lo hice por mí, por mi nombre». «¿Y por orgullo?» «Por supervivencia». El aire pareció calentarse. Se miraron fijamente. 2 examantes ahora, librando una guerra silenciosa bajo las frías luces de la oficina. En el fondo, sabían que nada allí era sobre arte o negocios. Era sobre lo que todavía ardía, incluso después de 5 años de cenizas. Ethan rompió el silencio primero. «¿Sabes qué es lo gracioso, Isabela? Difícilmente algo que provenga de usted es gracioso. Que, incluso después de todo, todavía tiemblas cuando me ves». Ella tragó saliva, luchando por mantener la compostura. «¿Temblar? No. Yo solo recuerdo. Recordar que... el error». Él se inclinó ligeramente, la mirada fija en la de ella. «Entonces, espero que hayas aprendido de él». «Aprendí, sí, que la confianza es un lujo que no todo amor merece». Isabela intentó concentrarse en el proyecto, pero el sonido de su voz la desarmaba.
Ethan hablaba con la misma calma de siempre, solo que había algo nuevo, una gravedad que mezclaba arrepentimiento y deseo contenido. Con cada instrucción, cada vez que la llamaba señorita Duarte, ella sentía que la sangre le hervía. Y lo peor era que él lo sabía, siempre lo supo. Cuando la reunión terminó, él se levantó y rodeó el escritorio, deteniéndose a su lado. La distancia entre los dos era mínima. «Creo que podemos terminar por hoy», dijo con la voz demasiado baja. «Claro», respondió ella, recogiendo los papeles con manos temblorosas. «Se hospedará en el hotel de la empresa, ¿verdad?» «Eso me informaron». «Perfecto. Así puedo asegurar que tenga todo lo que necesita». Ella levantó los ojos. «No necesita asegurar nada, Ethan. Tal vez yo quiera hacerlo». Su mirada se posó en la de ella durante demasiado tiempo. 1 segundo, 2. Suficiente para que el aire perdiera el equilibrio. Isabela tomó su bolso y dio un paso atrás. «No mezcle las cosas, esto es trabajo». «Trabajo», repitió él, cruzando los brazos, la palabra favorita de quien finge no sentir. «¿Y su palabra favorita cuál es? ¿Control?» Él sonrió, breve, peligroso. «Siempre fuiste tú». Ella se rió, amarga. 5 años y sigue siendo el mismo. 5 años y sigue siendo hermosa. La frase salió sin previo aviso, sincera demasiado para ser solo encanto. Isabela dudó. Por un instante el tiempo pareció detenerse, hasta que ella respiró hondo y respondió: «Aprendí a ser fuerte sin necesitar escuchar eso de usted». Ethan se acercó un paso más y ella retrocedió, hasta sentir el frío de la pared tras su espalda. Su cuerpo no la tocaba, pero la energía entre los dos vibraba. «Puedes odiarme, Isabela», dijo él con la voz ronca, «pero no puedes negar lo que todavía existe. No confunda recuerdos con deseo. Entonces convénzame». El desafío flotó en el aire, cortante y dulce al mismo tiempo. Ella lo miró fijamente, el corazón acelerado. «No vine aquí para revivir nada, Ethan. Tal vez el pasado no necesita invitación para volver». Por un segundo, Isabela pensó que él la besaría allí mismo. Y tal vez ella lo hubiera permitido. Pero entonces el teléfono de la recepcionista sonó, rompiendo el hechizo. Ethan parpadeó, retrocediendo lentamente, y volvió al escritorio como si nada hubiera pasado. «Nos vemos mañana, señorita Duarte». Isabela tomó la carpeta y salió sin mirar atrás, pero cada paso resonaba su nombre en su cabeza. Aquella noche, Isabela intentó convencerse de que todo aquello era solo trabajo. Encendió el portátil, revisó horarios, respondió correos que no importaban. Pero cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Ethan aparecía. La mirada atenta, la voz grave, la proximidad peligrosa. Su cuerpo reaccionaba antes que su razón, y eso la enfurecía. No era amor. No podía ser. Era solo el recuerdo persistente de algo que nunca tuvo un final digno. Al otro lado de la ciudad, Ethan tampoco dormía. Sentado en el balcón de su apartamento, observaba las luces de Lisboa reflejándose en el vaso de whisky. Hacía 5 años que había aprendido a vivir con su ausencia, o al menos fingir que había aprendido. Volver a ver a Isabela había sido como abrir una herida mal curada con sus propias manos. El tiempo, que él siempre había considerado el remedio para todo, solo había transformado el deseo en anhelo y la culpa en un tipo nuevo de dolor. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones, visitas técnicas y un silencio cuidadosamente construido. Isabela evitaba cruzar su mirada por más de unos pocos segundos, pero cada vez que lo hacía, sentía el mismo escalofrío traicionero recorrer su piel. Ethan, por su parte, intentaba mantener la postura fría, pero la observaba en los detalles. La forma en que se recogía el cabello cuando se concentraba, la manera impaciente de ajustarse las gafas, la mirada firme que fingía indiferencia. Era como revivir todo lo que había perdido, pero ahora con la conciencia de que tal vez nunca tuviera derecho a volver a tocar. Una tarde, mientras supervisaba el salón principal del hotel, Isabela lo vio llegar acompañado por 2 inversores.
el traje oscuro, el caminar seguro, el tono de voz autoritario. Todo en él exudaba al hombre que aprendió a dominar el mundo. Pero, por un breve instante, cuando él la vio a lo lejos, el control se rompió. Su mirada se suavizó, y fue suficiente para que algo dentro de ella temblara. Fingió no darse cuenta, sumergiéndose en el trabajo con una precisión casi obsesiva, como si pudiera restaurar también los pedazos de sí misma que él había dejado en ruinas. Al final de la jornada, el hotel vacío parecía respirar junto a ella. Caminó por los pasillos aún sin terminar, tocando con los dedos los marcos recién pintados, el olor a pintura fresca mezclado con el de la madera nueva. Todo allí hablaba de nuevos comienzos, y al fondo escuchó pasos lentos acercándose. No necesitó mirar para saber quién era. El silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Ethan se detuvo a su lado, a pocos centímetros, y se quedó allí, mirando en la misma dirección. El tiempo suspendido. Ninguno de los dos dijo nada, y aún así, lo dijeron todo. En los días siguientes, la convivencia se convirtió en una trampa silenciosa. Isabela y Ethan se encontraban en reuniones diarias, intercambiaban información sobre el proyecto y fingían que todo entre ellos era estrictamente profesional. Pero había algo en los intervalos, en las miradas rápidas, en las pausas prolongadas, en la respiración que cambiaba cuando el otro se acercaba, que hacía imposible sostener la farsa. El deseo, contenido y disfrazado de neutralidad, vibraba entre ellos como una corriente eléctrica invisible. Durante una inspección en el salón principal, el destino volvió a conspirar. La escalera móvil que Isabela usaba para revisar un mural antiguo se deslizó unos centímetros, y ella perdió el equilibrio. Ethan, que observaba de lejos, fue más rápido que el razonamiento. La sujetó por la cintura antes de que cayera, su cuerpo colisionando contra el de él en un reflejo instintivo. Por un segundo, se quedaron inmóviles, respirando el mismo aire. El toque reavivó todo. El pasado, el anhelo, lo que todavía ardía. Isabela se apartó rápido, murmurando un agradecimiento apresurado, pero las manos de él todavía parecían marcadas por su forma. Aquella noche, Ethan no pudo pensar en otra cosa. Intentó concentrarse en informes, contratos, plazos, pero cada palabra parecía disolverse en su rostro. La forma en que los ojos de Isabela se iluminaban cuando hablaba de arte, el sonido suave de su voz, la vulnerabilidad oculta bajo la firmeza. Durante años, él había intentado convencerse de que el tiempo borra lo peligroso. Ahora sabía cuánto se había mentido a sí mismo. Isabela tampoco durmió. Tumbada en la cama de la habitación del hotel, observaba el techo y revivía la escena en bucle. Todavía sentía el calor de las manos de él en su piel, el choque de su cuerpo contra el de él. Lo peor no era el toque, sino el recuerdo de lo familiar que había sido aquello. Ethan tenía el don de desestabilizarla con gestos pequeños, con una mirada que atravesaba cualquier barrera que ella intentara levantar. La mente decía que era necesaria la distancia, pero el cuerpo, traidor, clamaba por otra cosa. Al día siguiente, algo cambió. No hubo confesión, ni disculpa, ni palabras intercambiadas sobre el pasado. Solo una complicidad silenciosa, casi imperceptible, que comenzó a infiltrarse en los espacios entre ellos. Él la escuchaba más, observaba sin interrumpir. Ella, por su parte, comenzó a aceptar su presencia sin la misma incomodidad. Era como caminar sobre hielo fino, cada paso un riesgo, cada silencio un convite. Ninguno de los dos sabía a dónde los llevaría aquello. Solo sabían que ya era demasiado tarde para retroceder. Al final de esa semana, la tensión parecía haberse transformado en algo nuevo, más denso, más íntimo, más peligroso. Isabela lo notaba en los detalles, en la forma en que Ethan se acercaba sin prisa, en las pausas antes de responder, en el cuidado casi imperceptible con el que la observaba.
Era el mismo hombre que un día la había herido, pero había en él ahora un peso diferente, una especie de cansancio que ella nunca había visto antes. Y, en contra de toda razón, eso la conmovía. Cierta noche, se quedaron solos en el salón principal, revisando los últimos ajustes de iluminación. El hotel, aún en construcción, estaba envuelto en una penumbra cálida, y el sonido distante del mar entraba por las ventanas abiertas. Ethan hablaba de plazos y presupuestos, pero su voz sonaba más suave de lo habitual. Isabela fingía concentrarse en los planos del proyecto, pero su presencia la distraía. El espacio entre ellos parecía más pequeño de lo que realmente era. El silencio se prolongó por unos minutos hasta que Ethan, sin mirarla, dijo algo que rompió el equilibrio. Nunca pude volver a visitar Florencia. Isabela lo miró, sorprendida por la confesión repentina. Él continuó, con los ojos fijos en las ventanas. Pasé años tratando de olvidar ese tiempo, pero a veces es el olvido lo que más nos ata. Ella quiso responder, decir algo que lo hiriera o lo liberara. No sabía bien, pero la voz simplemente no salió. Solo quedó el sonido del viento, el suave eco de los recuerdos y el peso de lo no dicho. Cuando él finalmente se giró para mirarla, ya no había frialdad en sus ojos, había algo más humano, más roto. Isabela sintió un nudo en el corazón. Parecía a punto de decir algo importante, pero se rindió en el último instante. Solo se acercó despacio, hasta que la distancia entre ellos se volvió incómoda. El aire olía a pintura y a nostalgia. Ella se dio cuenta de que sus manos temblaban, y por un instante odió a su propio cuerpo por seguir reaccionando a él. Ethan respiró hondo y desvió la mirada. «Buenas noches, Isabela», dijo, con una voz que sonaba casi como una disculpa. Ella respondió en un susurro. «Buenas noches». Él se alejó sin mirar atrás, y ella se quedó quieta, observando cómo su reflejo desaparecía en los cristales oscuros. En ese instante, comprendió que el pasado no necesitaba llamar a la puerta para entrar. A veces, simplemente se sentaba a su lado y esperaba el momento adecuado para ser recordado. A la mañana siguiente, el ambiente entre los dos parecía diferente. No se había dicho nada, y aún así, algo esencial había cambiado. Las palabras que no se pronuncian tienen un peso propio. Un peso que se infiltra en el aire, que hace que cada gesto esté cargado de demasiado significado. Isabela lo sintió en la forma en que Ethan la saludó, en la manera en que su mirada dudó un instante antes de encontrarse con la de ella. Era una duda que decía, «Todavía te recuerdo». Durante el día, la rutina transcurrió con la precisión de siempre, pero había una quietud casi melancólica entre ellos. Mientras caminaban juntos por el patio central del hotel, Isabela tropezó con un cable de construcción suelto. Ethan, por reflejo, sujetó su brazo para evitar que cayera. Fue un toque breve, casi nada, pero suficiente para detonar lo que ambos intentaban evitar. Ella lo miró, y el tiempo pareció detenerse. Su piel era cálida, familiar, peligrosa. La mirada de ella, contenida y temblorosa, traía el eco de 5 años de distancia comprimidos en un segundo. Ethan la soltó lentamente, pero el contacto permaneció como un recuerdo físico entre ellos. Durante el resto del día, ninguno habló de lo sucedido, y sin embargo, todo lo que decían, desde comentarios triviales sobre plazos hasta preguntas sobre el material de las paredes, sonaba como un intento de llenar el espacio entre lo que había pasado y lo que casi pasa. Había algo creciendo allí, invisible e inevitable, y ambos sabían que ya no se trataba del pasado, sino de un presente que exigía una decisión. Al final de la jornada, Isabela subió a la terraza del hotel. Necesitaba aire, distancia, cualquier cosa que la hiciera recordar quién era antes de él. El sol se ponía sobre el Tajo y el cielo se teñía de tonos dorados y violetas. Ethan apareció unos minutos después, silencioso como siempre. Se detuvo a pocos pasos de ella, observando la vista.
Ninguno de los dos habló. El viento alborotaba el cabello de Isabela y Ethan extendió la mano en un impulso para apartar un mechón de su rostro. El gesto fue delicado, casi reverente, y duró demasiado. Isabela cerró los ojos por un instante y cuando los abrió, el rostro de él estaba demasiado cerca. Hubo un momento en que el mundo pareció reducirse a la respiración de los dos. Él dudó y ella, sin retroceder, dejó que el silencio respondiera por ella. El beso ocurrió sin prisa, no como un reencuentro, sino como un reconocimiento. No era el mismo beso de hace 5 años, joven e inconsecuente. Era algo más maduro, más triste y más verdadero. Cuando se separaron, Isabela respiraba rápido. Ethan bajó la mirada, como si pidiera perdón sin palabras. Ella no dijo nada, solo giró el rostro hacia el horizonte, intentando ocultar el temblor de sus manos. Aquella noche, Isabela no pudo dormir. Tumbada en la cama, revivía el beso en cada detalle, el toque firme, el sabor, el silencio que vino después. Se sentía dividida entre el deseo y la rabia, entre la mujer que él había herido y la que todavía lo quería. Su cuerpo lo reconocía como quien recuerda un idioma olvidado, pero la mente se negaba a ceder. Era injusto que un solo instante pudiera deshacer años de distancia. Y sin embargo, era exactamente lo que estaba sucediendo. Ethan tampoco dormía. Caminaba por el apartamento como quien intenta huir de sí mismo. El beso lo perseguía, y con él una incómoda sensación de esperanza. Sabía que no debía tocarla, que cada paso hacia Isabela era una provocación al destino. Pero había algo en su presencia que lo hacía querer intentarlo de nuevo, aun sabiendo que podía perderlo todo por segunda vez. Miró por la ventana y vio el reflejo de su propio rostro, cansado, pero por primera vez en años, vivo. Los días siguientes fueron un juego peligroso de contención. Trabajaban juntos, fingiendo que nada había pasado, pero bastaba una mirada para que el aire se volviera pesado. A veces, sus manos se tocaban por accidente. Otras, sus miradas se encontraban demasiado tiempo. Había algo casi físico en esa tensión, una fuerza que los empujaba cerca, incluso cuando intentaban alejarse. Isabela sabía que el peligro no estaba en el toque, sino en lo que vendría después. Y, aún así, no podía protegerse. Una tarde, llovía fuerte, y el hotel estaba casi vacío. Ethan la encontró sola en la galería de arte del vestíbulo, observando los lienzos recién restaurados. El sonido de la lluvia golpeando el cristal llenaba el silencio entre ellos. Él se acercó despacio, deteniéndose a pocos centímetros. Por un instante, se quedaron mirando el reflejo de ambos en el escaparate, dos fantasmas de lo que fueron intentando existir de nuevo. Ethan habló bajo, casi en un susurro. «Nada parece suficiente sin ti aquí». Isabela no respondió. El corazón latía demasiado fuerte para permitir palabras. Cuando ella finalmente lo encaró, había algo diferente en su mirada. No rabia ni perdón, sino una ternura cansada. Ethan extendió la mano, vacilante. Isabela pudo haberse alejado, pero no lo hizo. El toque fue leve, casi tímido, y al mismo tiempo devastador. Ella cerró los ojos permitiendo que su calor recorriera su piel. No había certezas allí, solo la sensación de que, por más que lo intentaran, todavía se pertenecían de una manera que el tiempo no podía borrar. La lluvia no cesaba. Afuera, el sonido de las gotas contra el cristal parecía un reloj antiguo, marcando el ritmo de algo que los dos ya sabían que no podrían evitar. Ethan se acercó un poco más, e Isabela no se movió. La distancia entre ellos era tan pequeña que el calor de uno se mezclaba con el del otro, y el aire entre sus cuerpos parecía vivo, palpitante. El primer toque fue vacilante, la punta de sus dedos rozando su brazo. Pero el segundo fue una rendición. La sostuvo por el rostro con cuidado, como quien teme romper algo precioso, y el beso llegó sin palabras, lleno de silencio y necesidad. Ya no había pasado ni culpa, solo el presente, hecho de respiraciones cortas, manos que buscaban recuerdos y piel que recordaba demasiado.
El beso se hizo profundo, lento, denso, y el tiempo pareció disolverse entre ellos. Isabela sintió su espalda apoyarse en la pared fría y el cuerpo de él acercarse, firme, cálido, decidido. Era el mismo toque de antes, pero ahora había algo diferente. Respeto mezclado con urgencia, amor disfrazado de deseo, redención oculta entre besos. Con cada movimiento ella sentía lo que era haber pertenecido a alguien y de alguna manera seguir perteneciendo. Las ropas fueron cayendo lentamente, como si cada prenda fuera un fragmento de resistencia que se dejaba atrás. Ethan la observaba con una reverencia que la desarmaba. Ella lo tocó en el rostro, sus dedos deslizándose por su barba, y por un segundo él cerró los ojos como quien finalmente encuentra descanso. Hicieron el amor sin prisa, no para olvidar el pasado, sino para probarlo. Cada toque era un pedido de perdón, cada suspiro, un recuerdo de lo que pudo haber sido. Cuando el silencio regresó, el cuerpo de Isabela todavía temblaba. Ethan se quedó acostado a su lado, el rostro apoyado en la almohada, observando el contorno de su hombro iluminado por la luz de la calle. No había promesas, ni palabras, solo respiración. Y aún así, era como si lo hubieran dicho todo. Isabela giró el rostro y lo encontró despierto. Él sonrió, cansado, y dijo en voz baja: 5 años, y todavía es el mismo caos. Ella cerró los ojos, sin responder. Sabía que ese caos era el único lugar al que los dos siempre habían pertenecido. Pero el amanecer, como siempre, traía consigo el peso de la realidad. Y cuando Isabela despertó, Ethan ya no estaba a su lado. En la almohada, solo una taza de café aún caliente y una nota con una frase corta: tengo miedo de estropear lo que queda de nosotros. El día amaneció gris, como si Lisboa supiera lo que había sucedido. Isabela despertó con la sábana enredada en sus piernas y el cuerpo aún caliente de la noche anterior. Por un instante pensó que todo había sido un sueño, hasta que vio la nota en la almohada y el café aún humeante. Leyó las palabras despacio, 1, 2 veces. Tengo miedo de estropear lo que queda de nosotros. Su caligrafía era firme, precisa, como siempre, y aún así había en ella una fragilidad que nunca había existido antes. Pasó el resto de la mañana intentando convencerse de que lo que sucedió entre ellos no significaba nada. Pero cada gesto, cada recuerdo reciente, traicionaba el discurso racional que se repetía a sí misma. Trabajó el doble, revisó proyectos, coordinó equipos, fingió ser solo una profesional. Pero bastaba escuchar el sonido del ascensor abriéndose al final del pasillo para que su corazón se acelerara. Y cuando lo vio entrar en la sala de reuniones horas después, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Una descarga eléctrica recorrió su piel. Ethan también parecía diferente, más silencioso, más contenido, más humano. Saludó al equipo con el mismo profesionalismo de siempre, pero sus ojos, cuando se cruzaron con los de ella, llevaban un mensaje mudo: necesito tiempo. Isabela entendió, pero el silencio entre ellos se convirtió en un campo minado. Ninguno mencionó lo que había sucedido, ninguno se atrevió a romper el frágil equilibrio que quedaba. Pero el aire entre ellos tenía otro peso, el tipo de silencio que solo existe entre quienes compartieron el alma por una noche. Por la tarde, durante una reunión con los inversores, Isabela escuchó, sin querer, algo que la hizo congelar. Uno de los ejecutivos mencionó una auditoría antigua, la misma que, 5 años antes, había destruido su carrera y su nombre. Habló de informes reapareciendo, de archivos recuperados por abogados de la empresa. Ella se quedó paralizada sintiendo que la sangre se le helaba. Cuando miró a Ethan, se dio cuenta de que él ya la estaba observando, su mirada cargada de un reconocimiento silencioso. En ese instante, comprendió que el pasado estaba volviendo, y que, tal vez, nunca se había ido. Salió de la reunión antes de que alguien notara el temblor en sus manos. Corrió hasta el pasillo vacío y se apoyó en la pared, respirando hondo.
Todo dentro de ella gritaba, no de nuevo, pero el destino, una vez más, parecía decidido a ponerlos en el mismo campo de batalla. Y, en el fondo, Isabela sabía, si lo que había entre ellos tenía alguna posibilidad de sobrevivir, sería ahora o nunca. Isabela pasó el resto del día evitando cruzarse con Ethan, pero el destino parecía determinado a empujarlos de nuevo el uno hacia el otro. Cuando el sol comenzó a caer, él apareció en la puerta de la galería, el rostro tenso, la mirada cargada de algo que mezclaba miedo y urgencia. «Necesitamos hablar», dijo simplemente. El tono no pedía, ordenaba, y aún así había una súplica oculta entre las palabras. Ella lo siguió hasta la oficina del hotel, un espacio moderno y frío, todo en tonos grises. El sonido distante de la lluvia volvía a acompañarlos, como un eco constante de aquello que nunca sabían resolver. Ethan caminaba de un lado a otro, las manos temblorosas, la mirada perdida. Encontraron los informes antiguos, Isabela, esos que te destruyeron. Su estómago se revolvió. ¿Y eso qué significa? Él se detuvo. Tardó unos segundos en responder. Significa que lo que pasó hace 5 años fue peor de lo que imaginas. El silencio que siguió fue casi físico. Ethan se acercó a la mesa y arrojó sobre ella una carpeta de cuero. Dentro, los documentos que Isabela reconocería incluso con los ojos cerrados. Contratos adulterados, firmas falsificadas, correos electrónicos, truncados. Las pruebas que un día habían sido utilizadas para destruirla y que ahora mostraban algo diferente. «Fuiste utilizada, Isabela», dijo él con la voz ronca. «Tu nombre fue puesto en esos informes por alguien de mi junta directiva. Yo no lo sabía». Ella lo miró, incrédula, el corazón latiéndole en las sienes. «¿No lo sabía? Ethan, usted fue el primero en acusarme. Me echó de la empresa como si fuera una criminal». Él cerró los ojos, el cuerpo tenso, el rostro marcado por la culpa. «Creí lo que me mostraron, y cuando me di cuenta de que estaba equivocado, ya era tarde. Intenté rastrear los archivos, pero todo había desaparecido. La auditoría fue manipulada desde dentro. Uno de mis directores, Patrick Villar, estaba desviando fondos. Tú fuiste la chiva expiatoria perfecta». Las palabras resonaron cortantes. Isabela sintió una mezcla de rabia y desesperación subir por su cuerpo. Durante 5 años, ella había cargado con el peso de la culpa, la vergüenza pública, la pérdida de su propia carrera, todo por algo que él podría haber impedido. Ethan dio un paso adelante, pero ella retrocedió. «No me toque». Su voz salió baja, pero firme, como una cuchilla. Él se detuvo a mitad de camino, la mirada llena de arrepentimiento. «Sé que no merezco perdón, pero si hay una forma de arreglar esto, la encontraré. No quiero perderte de nuevo». Isabela respiró hondo, las lágrimas quemándole los ojos. «Ya me perdió una vez, Ethan, y no sé si el amor sobrevive 2. Aquella noche Ethan no regresó a casa. Se quedó en la oficina hasta el amanecer, revisando contratos, mensajes antiguos, cada línea de código y cada firma digital. Necesitaba pruebas, no solo para limpiar el nombre de Isabela, sino para enfrentar su propio pasado. Durante años se había escondido detrás de hojas de cálculo y decisiones corporativas, creyendo que poder y control eran lo mismo que justicia. Pero ahora, por primera vez, entendía lo que realmente importaba. Él no podía cambiar lo que había hecho, pero podía elegir lo que haría con lo que quedaba. 2 días después, convocó una reunión extraordinaria de la Junta. La sala estaba llena de hombres y mujeres que, durante años, lo temieron y lo siguieron. Ethan entró con pasos firmes, llevando consigo un pesado dossier. Cuando comenzó a hablar, su voz estaba serena, pero cada palabra cortaba como acero. «Hace 5 años, nuestra empresa cometió un error que destruyó carreras, vidas y a una mujer inocente. Patrick Villar falsificó auditorías y desvió fondos, y todos ustedes hicieron la vista gorda». El murmullo que siguió fue ensordecedor. Ethan levantó la mirada, frío y determinado. «Hoy yo ya no cierro los míos».
El caos se instaló. Vilar intentó negarlo, luego acusar, luego amenazar, pero las pruebas hablaban por sí solas, y la grabación que Ethan reprodujo en la pantalla central mostró todo: la manipulación, las transferencias bancarias, las conversaciones borradas. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces Ethan hizo algo que nadie esperaba. Yo también soy culpable, dijo, porque creí lo que era conveniente, porque elegí el poder en lugar de la verdad, y por eso estoy renunciando. La sala estalló en protestas, pero él no dudó. En ese instante, el hombre que había pasado toda su vida al mando de todo, eligió perder para finalmente liberarse. Horas después, la noticia ya circulaba en todos los periódicos. Ethan Moreau renuncia y expone escándalo corporativo. Isabela leyó el titular parada frente a su estudio, el corazón acelerado. Sintió una mezcla de shock y alivio, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. No sabía si aquello era redención o desesperación, pero sabía que era real. Él había hecho lo impensable, y por primera vez, no por orgullo, sino por amor. Aquella noche, Ethan fue a buscarla. No dijo nada cuando ella abrió la puerta. Solo se quedó allí, empapado por la lluvia, con el rostro cansado y los ojos llenos de todo lo que nunca supo decir. Isabela lo miró en silencio por unos segundos antes de dar un paso a un lado y dejarlo entrar. Ya no había preguntas, solo el peso de todo lo que vivieron y la sensación de que, tal vez, aún quedaba una última oportunidad. El apartamento estaba en silencio. Ethan se quedó frente a ella por unos segundos, sin saber por dónde empezar. La lluvia caía afuera, el sonido mezclado con el de su propio corazón acelerado. Isabela lo observaba con los ojos llorosos, intentando decidir si el hombre frente a ella era el mismo que un día la destrozó, o si esa mirada cansada era finalmente la de alguien dispuesto a deshacerse para reconstruir. Él dio un paso adelante y la voz salió ronca. Perdí todo, menos la oportunidad de decirte que todavía te amo. Ella respiró hondo, las lágrimas contenidas escapando por fin. Por un instante, quiso decir que el amor no era suficiente, que el tiempo había hecho su trabajo, que las heridas todavía ardían, pero ninguna de esas verdades parecía más grande que lo que sentía ahora. Ethan la miraba como si el mundo terminara allí, como si no hubiera nada más que defender. Entonces Isabela dio un paso hacia él. No hubo discursos, ni perdones fáciles, solo la decisión silenciosa de quedarse. Y a veces, eso es todo lo que el amor necesita. Él la abrazó despacio, con el cuidado de quien teme romper algo ya agrietado. Ella sintió el olor familiar de su piel, el calor que conocía de memoria, y supo: el tiempo no borra, solo transforma. Permanecieron allí por largos minutos, respirando el mismo aire, hasta que su cuerpo se relajó contra el de él. Ethan la besó en la frente, e Isabela cerró los ojos, dejando que el peso del pasado se disolviera entre ellos. Cuando él susurró, «Perdóname», ella respondió solo, «Ya te perdoné, solo necesité tiempo para recordar cómo». Los días que siguieron no fueron perfectos. Hubo silencios, inseguridades, reconstrucciones lentas, pero también hubo risas, mañanas tranquilas y noches sin culpa. Ethan vendió la parte restante de la empresa y abrió una fundación dedicada a la restauración de patrimonios históricos, en asociación con Isabela, por supuesto. Ella, por su parte, volvió a pintar, algo que no hacía desde antes de la caída. Los dos aprendieron a amar sin urgencia, sin control, sin miedo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el Tajo, Isabela observó a Ethan sentado en la terraza, leyendo un libro. El viento jugaba con su cabello y había una paz suave en esa escena. Ella se acercó en silencio, apoyó la cabeza en su hombro y dijo: 5 años para destruir y un instante para reconstruir todo. Ethan sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. No reconstruimos, Isa, volvimos a empezar.
Y bajo la luz dorada del atardecer, el silencio entre ellos, ese mismo silencio que antes dolía, finalmente encontró un nuevo significado. Esta vez era solo paz.